Bueno, los otros dos ejercicios son escribir un programa que le pida al usuario una letra y determine si es una vocal o no. Y por último, escribir un programa que lea un importe bruto y calcule su importe neto. Si es mayor de 15.000, se le aplicará un 16% de impuestos. En caso contrario, se le aplicará un 10%. Bueno, entonces empezando con el primero, vamos a escribir un mensaje que determine si un número es negativo, positivo o si es cero. Entonces acá definimos, miren que también es como un procedimiento en donde necesitamos el número, porque a través de este número es que vamos a determinar si es positivo, negativo o cero. Y utilizando if y un else if vamos a escribir este código. Declaramos un char vacío de tamaño 22. Y luego decimos, claro, si el número es menor que 0, entonces a esta variable signo asígnele el valor, el número es negativo. Pero si el número es mayor que 0, entonces asigne a la variable signo el valor, el número es positivo. Y si ninguna de estas dos condiciones se cumple, es porque ¿qué? Es porque el número es igual a 0. ¿Sí? Porque este es el caso en donde definimos que si este if no se cumple, ni este if se cumple, es porque este es el valor final. Finalmente imprimimos el mensaje utilizando printf y listo. Y luego invocamos este procedimiento en la función main. El siguiente, dividir dos números. Entonces, acá tenemos la función dividir que retorna un valor float y recibe dos números enteros, a y b. Aquí vamos a tener un float división que va a ser igual a 0, en donde vamos a almacenar la división como tal, y luego preguntamos si b es diferente de 0, que sería el denominador, entonces realice la división sin ningún problema. Siempre nos va a dar un resultado correcto acá. Pero si b es igual a 0, por eso acá está de lo contrario, acá es cuando b sea diferente de 0. Pero si b es igual a 0, entonces la división se indetermina. Imprimimos ese mensaje. Y luego ya simplemente aquí invocamos esta función en el main con dos valores y podemos ya probar. La siguiente dice, calcular la nota faltante para que un estudiante obtenga 3 en su nota final. Entonces, vamos a definir que esto es una función que se llama determinar nota faltante, que va a retornar un float, que es la nota que necesita el estudiante. Y ya sabemos que una nota se calcula basado en 5 notas parciales. Entonces el estudiante tiene la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4, y entonces queremos calcular la nota 5 para que al sacar su promedio, su nota final sea 3. Entonces aquí vamos a calcular el acumulado, es decir, como ya tenemos 4 notas, vamos a mirar cuál es la nota actual del estudiante sin tener la nota 5. Entonces acá tenemos nota 1 por el 20%, nota 2 por el 20%, nota 3 por el 20% y nota 4 por el 20%. Y luego declaramos una variable que se llama nota faltante, que se le asigna un valor de 0. Ahora, ¿qué pasa si este acumulado es menor que 3? Significa que él todavía necesita sacar algo en su nota final para que su nota final de la materia sea 3. Y se calcula así, nota faltante pues va a ser igual al 3, que es lo que se desea sacar, menos el valor acumulado hasta el momento. Y aquí ya nos va a dar entonces cuánto tiene que sacar el estudiante para que su nota final sea 3. Aquí necesitamos este if porque se puede dar el caso en donde el acumulado ya sea 3. Es decir, digamos que a sacar esta suma, ya el estudiante, solo con 4 notas, ya ganó la materia. Por lo tanto, si ya ganó la materia, pues no tiene sentido calcular cuánto le falta. Simplemente imprimimos 0. Es decir, que el estudiante ya ganó la materia y no necesita sacar más en la nota 5 para sacarse un 3 en su nota final. Ahora vamos a determinar si un char es una vocal. Entonces miren que nosotros en las diapositivas anteriores vimos que si queremos utilizar el tipo de dato bool necesitamos incluir
esta librería que es stdbool.h. Entonces se debe incluir para poder utilizar el tipo de dato bool. Si no incluimos esto no va a funcionar. Ahora, ya también podemos deducir que podemos escribir esta función sin utilizar bool. Yo aquí puedo definir esto como un tipo entero. Yo digo acá, determinar vocal va a retornar un entero. Si se cumple esta condición, retorno 1. Pero si no, entonces retorno 0. Pero entonces aquí estamos haciendo un ejemplo utilizando el tipo de dato bool. Y el bool solamente toma dos valores: verdadero o falso. Entonces acá tenemos la condición. Si el carácter que se escribió acá es una A, o es una E, o es una I, o es una O, o es una U, que son las vocales, entonces automáticamente retornamos true, es decir, que el carácter que escribimos sí es vocal. Pero si por ejemplo aquí alguien escribió H, viene, evalúa estas, en ningún momento la H cumple esta condición, por lo tanto retorna falso. Y acá tenemos la invocación de esta función en el main. Vamos a pedir el carácter por teclado utilizando scanf y luego invocamos la función e imprimimos en pantalla. Ahora, para calcular el importe neto, entonces recordemos que nos daban un valor. Luego decía que si el valor era mayor a 15.000, entonces teníamos que sumarle un impuesto del 16%. Pero si era menor, entonces se le sumaba un impuesto del 10%. Entonces eso se hace utilizando una condición simple. Por ejemplo, si el valor que escriba la persona es mayor a 15.000, entonces a valor neto, que es una variable que declaramos acá, va a ser igual al valor como tal más el valor multiplicado por el 16%. Entonces aquí ya calculamos el valor total, el importe neto, sumando su impuesto. Pero si el valor es menor o igual a 15.000, entonces su valor neto va a ser igual a valor más valor por el 10%. Entonces miren que el if lo que hace aquí es ejecutar unas instrucciones siempre y cuando se satisfaga una condición. Porque él ejecuta esta línea de acá, ejecuta esta línea de acá, toma una decisión, si ejecuta esta o ejecuta la de acá. Y finalmente retornamos el valor neto que ya va a almacenar el cálculo del impuesto. Y acá ya tenemos la invocación a la función. Acá hay unas referencias. Y bueno, muchas gracias por ver este video.